venido considerando en la palabra del Señor acerca de la realidad de la nueva vida en el creyente, de cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en el creyente. Hablamos también de la importancia del crecimiento en el creyente. Fuimos a ver allá la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 versículo 17 y 18, donde habla de esa necesidad de crecer en la gracia y también de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que siendo esta la última serie de reuniones de este mes, vamos a tratar de cerrar un poco el tema, y lo que quisiera compartir es acerca de la realidad de la conversión. Cuán importante es entender el concepto de conversión, a qué nos referimos con el concepto bíblico de la conversión de una persona a Dios. Estuvimos viendo allí en Gálatas capítulo 5 cómo hay un cambio de vida, un cambio de realidad en la persona que es gobernada por el Espíritu Santo, y en una persona que es inconversa, que es gobernada por las obras de la carne. Así que estuvimos considerando allí en Gálatas 5, 18, donde decía, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso son las personas inconversas que están gobernadas por el mundo, y que su manifestación es una manifestación carnal. Por lo tanto, se ejemplifica aquí con las obras de la carne. Y dijimos que obras allí tiene que ver con un trabajo, con una ocupación. Esa persona se ocupa constantemente, su trabajo es satisfacer su carne. Ahora, el versículo 22 nos dice del fruto del Espíritu. Dice más, o en contraste con esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y quiero hacer énfasis en esto porque esto, entendiéndolo, vamos a comprender de mejor manera lo que significa el concepto de conversión en la Biblia, la conversión de una persona. La conversión de una persona tiene este fundamento, tiene esta base del versículo 24. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que en esta segunda porción que hemos leído habla del fruto del Espíritu. Y hemos dicho que fruto es un resultado espiritual, es un resultado que produce el Espíritu en la persona que ha sido convertida, y es un resultado sin esfuerzo humano. Eso es importante entenderlo. Ahora, eh, vamos a ver distintas usos o menciones del concepto de conversión en la palabra de Dios. Lo primero que quiero referirme es a la obra del Espíritu Santo en el inconverso. Y acá vamos a ver el concepto de convertirse a Dios, cómo es la obra del Espíritu Santo en el inconverso para que pueda producirse esta conversión a Dios. Esta es la idea en Hechos capítulo 15, versículo 3. Allí dice que habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bueno, había una realidad en los primeros creyentes al principio de la iglesia, y es una realidad que no debería cambiar a través de los tiempos hasta nuestros tiempos actuales. Todo el proceso y todo el periodo de existencia de la iglesia en este mundo debería ser marcado con esta realidad, la conversión. Ahora, particularmente en Hechos 15 se habla de la conversión de los gentiles. Dice, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esa conversión de los gentiles significaba una revolución moral, porque en realidad los gentiles no tenían el trasfondo de la ley, no tenían ellos la responsabilidad el llamado de Dios para cumplir la ley. Los gentiles estaban guiados por sus propias corrientes. Por supuesto que tenían a Israel como parámetro, como pueblo de Dios, como parámetro, pero los gentiles andaban en los caminos que ellos mismos habían trazado, y así ha sido hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando los gentiles se convirtieron a Dios, lo que se produce allí es una revolución moral. No era una simple expresión verbal, no era solamente que ellos dijeran, sí, ahora creemos en Dios. No, no era solo verbal, sino que era una evidente transformación de la realidad de la vida de ellos. Alguien podría tratar de convencer a otros de que ha creído en Jesucristo, pero hasta que sea evidente esa vida, esa nueva vida gobernada por el Espíritu Santo, la gente no va a dar crédito a eso. Uno podría decir mucho de lo que ha creído, pero la conversión, y vamos a aprenderlo, es algo evidente. La conversión es esa revolución moral producida por la influencia del Espíritu Santo que afecta de manera positiva, de manera definitiva, toda la nueva vida de esa persona que ha nacido de nuevo. Ahora, puede haber personas creyentes que aún se parecen mucho al mundo, pero una persona convertida a Dios, fíjese, no uno que dice ser creyente, sino que uno que ha sido convertido genuinamente a Dios. Ese convertido se ve a sí mismo como un extraño en el espejo de su pasado. Él mira su realidad, él considera lo que era antes y ahora no se reconoce. No se reconoce mirando su vida pasada. No se reconoce a sí mismo y los demás tampoco lo reconocen. Los demás también notarán que ha habido un cambio, una una nueva realidad de vida, como que si fuera una nueva persona con una nueva eh, condición moral. Ahora, por supuesto que los demás, sobre todo aquellos inconversos, también van a criticar a este convertido y le van a decir, oye, como tú eras y como hablabas y las cosas que hacías, y van a tratar de hacerte ver cómo eras antes. Y bueno, qué maravilla es esto, ¿verdad? Que realmente los demás puedan darse cuenta de que sí, antes yo era esa persona, pero ahora no. Ahora soy una nueva persona. Bien, vamos a leer por un momento Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, para que veamos esa realidad de cambio de vida. Dice el texto, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y subraye, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una conversión real, genuina, una conversión que era evidente para todos. Dice el apóstol Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era una conversión evidente, era un cambio de realidad, un cambio de vida que era evidente. Ahora, ¿cuáles eran esos cambios que eran tan evidentes? Bueno, se mencionan en el texto. Lo primero que se menciona es, dice en el versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, era como se expresaba la actitud de ellos, ahora la actitud hacia los que les traían la palabra, hacia los que les traían las buenas nuevas, hacia los que les traían la enseñanza. Es una actitud receptiva, una actitud de deseo, de anhelo por ser instruidos. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. La segunda cosa que era evidente es cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso fue muy evidente. Para el resto, aquello fue algo que no pasó desapercibido, como los tesalonicenses habían estado gobernados por los ídolos, se habían arrodillado y habían seguido a los ídolos en su vida pasada, pero ahora se habían convertido de los ídolos para volverse a Dios. Lo tercero importante que había producido un cambio en ellos era, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no solo habían sido rescatados de los ídolos, sino que ahora ellos estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y luego se menciona una nueva esperanza, una nueva expectativa del futuro, de las cosas eternas. Antes probablemente en su vida anterior, en su realidad anterior, ellos no tenían esta expectativa, pero ahora sí. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Qué maravilla esta realidad en los tesalonicenses, una nueva realidad de una nueva vida que era tan evidente en el cambio que se había producido en ellos. Entonces, damos cuenta nuevamente de estos aspectos. En primer lugar, cómo recibieron a aquellos apóstoles, a aquellos misioneros. En segundo lugar, cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. En tercer lugar, cómo ellos ahora servían al Dios vivo y verdadero. Y en cuarto lugar, la esperanza que tenían, ahora esperaban de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. ¿Lo vemos? Bien, estos versículos son una notable declaración de la verdadera naturaleza de la conversión de los tesalonicenses. Y vemos con tanta claridad, con tanta plenitud y cuánta realidad vemos la obra del Espíritu Santo en ellos. Algo que quiero destacar es esto. En esa conversión no había equivocación al respecto. No era una obra incierta. Se trataba de una obra de Dios, sin duda alguna, inequívoca. Los frutos eran evidentes para todos. Mira, hermano, cuán importante es esto. Porque podría alguien decir que es creyente, como hemos dicho, pero, pero se pareciera mucho al mundo. Una persona que aún no ha sido convertida de su vida pasada a Dios. Pero en el caso de los tesalonicenses, lo que tenemos es una conversión genuina, evidente, maravillosa, que no dejaba lugar a dudas. Era inequívoca la obra de Dios en ellos, la obra del Espíritu, la manifestación del Espíritu en ellos. Por eso se habla del fruto del Espíritu. Es el resultado de la obra del Espíritu. Así que aquí tenemos una clara definición de la conversión, breve, pero contundente, muy completa. Y lo tenemos en el versículo 8, el 9, donde dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esa es la definición
completa, plena de la conversión. Se trata de un convertirse de y un volverse a. Esas dos partes, esos dos aspectos. Convertirse de y un volverse a. Ellos se convirtieron de los ídolos. Hubo un completo rompimiento con su pasado, una actitud de dar la espalda a su pasado de una vez y para siempre. Dar la espalda y desechar su vida antigua, sus costumbres anteriores, fue una renuncia completa a todo aquello que gobernaba sus corazones, que gobernaba su vida anteriormente. Hemos hablado anteriormente en las reuniones anteriores acerca del fruto del Espíritu y dentro de ese listado que encontrábamos allí en Gálatas capítulo 5, veíamos esa palabra tan importante de la templanza. Dijimos que la templanza era dominio propio, que era la capacidad de gobernarse a sí mismo y de saber discernir lo correcto de lo incorrecto, saber discernir lo que me conviene y lo que me no conviene y desechar o rechazar aquello que no conviene. Bueno, en el caso de la conversión, es muy importante la capacidad de saber distinguir o saber juzgar a la luz de la palabra de Dios el antiguo curso de sus vidas y no solo juzgarlo, sino abandonarlo, tener la capacidad de abandonar aquello abiertamente. Por lo tanto, aquí no estamos viendo una conversión a medias o dudosa. Eso fue un momento que marcó la vida de los tesalonicenses, un antes y un después. Un gran momento en la vida de ellos que marcó su vida y su eternidad para siempre. Como leemos en la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 y 17, donde dice de manera que nosotros de aquí en adelante, y entonces marca un hito en la vida de los convertidos, en la vida de los creyentes. Marca un punto determinante en sus vidas, un antes y un después. Dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, no se trató de, de, de simplemente una creencia. Era una conversión genuina lo que sucedió a los tesalonicenses. No era simplemente un cambio de opinión, no era un cambio de creencias, no era ni siquiera la aceptación de una nueva, de nuevos principios de vida o de una nueva moralidad. Se trató de la comprensión, de la convicción que su vida sin Dios estaba destruida, estaba completamente equivocada, estaba condenada. Y entonces recibieron la luz del Evangelio que iluminó sus mentes, iluminó sus corazones, y el poder del Evangelio, la luz del Evangelio, les ayudó a comprender por medio de la influencia del Espíritu Santo la realidad de ellos que estaban perdidos. Y entonces hubo una renuncia a aquel modo de vida que había gobernado sus corazones y todo eso fue desechado. Es evidente que eso no era una mera obra humana, hermanos. No era un deseo humano o un simple anhelo carnal de querer cambiar ciertos aspectos de la vida. No, era una completa y perfecta obra de Dios por medio de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Se ve aquí cómo se hace énfasis. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos? Y esa es eh, la realidad de toda persona sin Cristo. Toda persona sin Cristo está gobernada por la idolatría. Ahora, por supuesto,
que cuando hablamos de idolatría quizás pensamos en imágenes y una persona rindiéndole culto y pleitesía a una imagen, pero ampliemos un poco el concepto de idolatría. No es necesario inclinarse ante una imagen para ser idólatra. Cualquier cosa que domina el corazón, que domina la vida de una persona, que domina sus afectos, es un ídolo. Y cuando esa persona rinde su corazón a esa cosa, a esa actividad, a esa persona, entonces esta persona que rinde pleitesía es un idólatra. Es un idólatra. Cualquier cosa que gobierne tu, tu vida, que gobierne tus anhelos, tus afectos, tu corazón, es un ídolo. Por eso decimos que toda persona sin Cristo está gobernada de una u otra forma por aquellos afectos que generan una rendición de su corazón a modo de idolatría. Así que con mucha responsabilidad, hermanos, debemos reconocer que en muchos casos, muchas de esas antiguas costumbres que tenía el creyente en su vida pasada son retenidas. Muchas de esas antiguas anhelos, antiguas pasiones, objetivos que tenía, gobiernan aún su corazón. Por eso es muy diferente decir solamente la persona que ha creído, pero cuán diferente es cuando se nota, cuando es evidente la conversión, cómo se convirtieron de su vida pasada, de sus ídolos, de aquellas cosas que gobernaban su vida, que gobernaban su corazón. La conversión, hermanos, además es mucho más que solamente convertirse de, o en este caso de los ídolos. Porque si lo pensamos bien, sería muy limitante o muy pobre si fuera meramente un acto de volverse del pecado, de volverse del mundo, de volverse de Satanás. Piense por un momento, si si el cristianismo fuera simplemente un acto de negación, un acto de dejación, ¿a qué nos proyectamos? ¿Qué hay más allá de eso? ¿O es simplemente dejar cosas? ¿Es eso acaso el cristianismo? ¿Es solamente dejar cosas? ¿Es solamente negarme ciertas cosas? Pensemos por un momento, ¿cuán pobre sería si fuera meramente un acto de volverse del pecado, solamente ser rescatado del pecado? Sí, por supuesto que es gran cosa ser rescatado del pecado, pero eso no es todo, hermanos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué hemos obtenido en cambio? ¿Qué hemos obtenido de todo eso que hemos dejado, que hemos abandonado? ¿Qué hemos ganado? ¿Acaso el cristianismo es meramente un sistema de negaciones? Hermanos, si nosotros hemos roto con el mundo, si hemos roto con el pecado, si hemos roto con el yo, si hemos abandonado nuestros antiguos placeres, ¿qué tenemos en cambio? ¿Qué hemos ganado en cambio? Bien, volvamos al texto. Primera Tesalonicenses 1:9. A la mitad del texto dice, y como os convertisteis de los ídolos, pero sigue diciendo, a Dios, a Dios. ¿Qué tenemos en cambio? ¿Qué hemos ganado? A Dios. Sería muy triste, hermanos, si simplemente hubiéramos dejado todo y que nos quedáramos sin nada. Pero esto no es lo que Dios ofrece. La conversión es un convertirse de el pecado de la vida pasada, del gobierno del mundo, del gobierno de Satanás, pero para ganar a Cristo.
volverse a Dios y ganar a Dios. Ganar, pero no como algo, como un esfuerzo humano, sino como la ganancia más grande que Dios nos provee es Él mismo, Él mismo. ¿Qué ha conseguido entonces el pecador? ¿Qué hemos conseguido de todo eso que hemos dejado? A Dios. ¿Qué hemos conseguido en lugar de nuestros placeres y de nuestras entretenciones en el mundo? A Dios. ¿Qué hemos conseguido en lugar de esos proyectos que teníamos, de esas ambiciones que teníamos? A Dios. ¿Qué hemos obtenido en lugar de los amigos que teníamos en el mundo? A Dios. Tenemos a Dios. Es un convertirse y un volverse a Dios. ¡Qué ganancia, hermanos! ¿Qué ganancia tenemos? Es tremendo, ¿verdad? Es hermosísimo lo que Dios nos da. Él mismo, Él mismo. Entonces, ahora encontramos el valor tremendo que es la conversión de una persona, la profunda ganancia que hay en la conversión de una persona. No es simplemente que sea rescatado del pecado, sino que es un volverse a Dios y ganar una relación personal íntima con Dios. Hermano, piense por un momento, ¿qué es lo que ofrece la religión? El sistema religioso ofrece solamente la primera porción del texto o de la idea de la conversión. Ofrece solo la primera porción. La religión lo que le ofrece a las personas es ser rescatado de aquellos vicios, ser resguardado de aquellas malas formas de vivir, ayudarle a mejorar y adoptar una serie de creencias, una serie de principios morales que le ayuden a ser un mejor ciudadano y a ser aceptable incluso para con Dios. Se le ofrece a la persona ser aceptable para Dios, dejando todas aquellas cosas. Hermanos, pero deja a la persona con una incertidumbre tremenda, todavía con un tremendo peso en el corazón, con un tremendo agobio en su alma y en su conciencia. Todavía le falta algo a esa persona, porque ¿qué ha ganado? ¿Qué obtiene? ¿Qué tiene de todo eso que ha dejado? Y la religión deja a la persona sin nada. Lo deja solamente con un sistema de creencias, pero sin nada más. Lo que Dios ofrece por medio de la conversión genuina, por medio de la conversión divina, lo que Dios ofrece es una relación con Él mismo, es ganar a Dios. Y esto es precisamente lo que expresa el apóstol Pablo en, en Filipenses capítulo 3. Quiero que lo leamos por un momento para que veamos eh, qué dejó Pablo cuando se convirtió a Cristo y qué ganó, qué dejó y qué ganó. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia en su vida pasada, ¿verdad? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero ¿cuál es la ganancia? Dice, para ganar a Cristo. Hermanos, qué maravilla es esto. La conversión es esto, es ser rescatado de aquella vana manera de vivir, pero para ganar a Cristo. Qué ganancia tan gloriosa. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, qué tremenda perspectiva, cómo cambia la perspectiva de una persona que ha sido convertida. Recordemos, la conversión es un acto de Dios, es un volverse de o un convertirse de para volverse a.
Eso es el, el concepto completo. No tomemos solamente la primera parte, tomemos el concepto completo. Porque sin Cristo, sin Dios, entonces no tendríamos nada, aunque cambiáramos toda nuestra pasada manera de vivir. Sin Dios, sin Cristo, no tendríamos ninguna esperanza. No tendríamos nada. Así que bueno, dejo este concepto ahí y pensemos por un momento en aquel hijo pródigo de Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, verdad? Aquel hijo pródigo le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le dio la parte de la herencia que le correspondía una vez que falleciera el padre, pero se la da en vida. Y este hijo, que es el hijo menor, toma aquellas cosas, toma aquel dinero, aquella parte y que le correspondía y se va. Se va a una provincia apartada y derrocha, gasta todo lo que tenía. Por eso se llama el hijo pródigo. Pródigo significa el derrochador. Ahora pensemos, cuando aquel joven llega a la miseria más profunda, sus amigos de fiesta y de juerga lo abandonan y él se encuentra solo, abandonado, sin ninguna esperanza, consigue un trabajo cuidando los cerdos, que era el trabajo más denigrante para un judío, y además queda en la bancarrota espiritual más profunda. Desea comer de las algarrobas de los cerdos porque tenía hambre. Y en aquel momento, cuando piensa en comer de esas algarrobas de los cerdos, esa comida de los cerdos, él entra en una comprensión de su situación. Él analiza su situación y él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? Y entonces él da un giro y dice, me volveré a mi padre, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y él se devuelve a su padre. Y vamos viendo cómo él sale de un estado de ruina espiritual total y sale de allí para ir corriendo a los brazos de su padre. Ahora pensemos en ese encuentro. Pensemos en lo que él obtuvo cuando llegó a casa del padre. El padre lo ve llegar, va corriendo al hijo, lo abraza y cuando el hijo va a decirle, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, el padre le pone su vestido, le da su anillo y le dice a sus siervos, vayan y maten el cordero más gordo porque tendremos fiesta porque mi hijo estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Qué conversión tan preciosa. ¿Qué tuvo el hijo pródigo en lugar de esos harapos que tenía en la provincia apartada? ¿Qué obtuvo en cambio? Tuvo el mejor vestido en la casa de su padre. En lugar de las algarrobas de los cerdos, ¿qué tuvo? El becerro gordo del padre, banquete en la casa del padre. En lugar de esa humillante esclavitud en la provincia apartada, ¿qué obtuvo de vuelta? La bienvenida del padre, el amor de su padre, el corazón de su padre. Hermanos, veamos qué tremenda ganancia. Y eso es conversión. Eso es una conversión genuina. Es convertirse de, volverse a, convertirse de los ídolos para volverse a Dios. ¿Quién podría negar la evidente transformación del corazón y de la vida del hijo pródigo? ¿Quién podría negar aquello?
los que lo vieron allá en la provincia apartada, los que lo vieron cómo iba buscando trabajo y nadie le daba trabajo. Y finalmente le dieron, así como por lástima, un trabajo de lo más denigrante. Y los que lo vieron en esa situación, pero ahora en la casa del Padre, con todos los beneficios del Padre. Hermano, qué ganancia tan evidente, ¿verdad? Ahí no quedaba ninguna duda del cambio de vida que se había producido en él. Fue una conversión genuina. Esos harapos, esas algarrobas, esos cerdos, esa esclavitud, ese egoísmo, toda el hambre, la miseria, la degradación moral, todas esas cosas ya no estaban y ya no estarían más. Y en lugar de eso, ¿qué tenía? El amor de su padre, las bendiciones en la casa de su padre. Hermanos, no nos podemos conformar con menos de esto, porque esto es lo que Dios ofrece. No podemos conformarnos con menos de esto. Y si nosotros analizamos nuestra vida y analizamos nuestra vida cristiana desde el momento que creímos a Cristo, y si llegamos a la conclusión de que aún estamos esclavizados a esa vida pasada, que aún no nos hemos dado cuenta de lo que Dios nos ofrece, hermanos, volvamos en sí y volvámonos a Dios para asirnos de Cristo, como dice el apóstol Pablo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con mi propia justicia, sino con la justicia de Cristo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y hermano, subraye esa expresión, a fin de conocerle. Hemos hablado en las reuniones anteriores de la importancia del conocimiento, la importancia de crecer en el conocimiento. Y si mal no recuerdo, creo que hicimos énfasis en esto. No se trata meramente de un conocimiento teológico o de un conocimiento bíblico. Se trata de un conocimiento personal, un conocimiento de su persona. Pensemos, hermanos, ¿para qué Dios nos ha dejado la Biblia? ¿Para qué tenemos la Biblia? Ojalá usted pueda llegar a la conclusión que es para que le conozcamos a Él, para que tengamos los parámetros de su estándar, de su persona, la persona de Cristo, para que conociéndole a Él tengamos el anhelo de ser semejantes a Él, de buscarle a Él, de buscar las cosas suyas. ¿Para qué tenemos la Biblia en nuestras manos? El apóstol Pablo dice, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Dice, para ganar a Cristo y a fin de conocerle. Hermanos, la Biblia no la tenemos para hacer mensajes bonitos y profundamente teológicos. La Biblia la tenemos en nuestras manos para conocerle a Él, para que moldee nuestras vidas, para tener vidas realmente que evidencien esa conversión, que evidencien el fruto del Espíritu, que evidencien la obra de Dios en nosotros. Necesitamos progresar, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el fin altísimo, con la finalidad suprema de ganar a Cristo, de ganar a Cristo. Bien, hermanos. Hay otros puntos. Voy a tomar un punto más, porque no quisiera tomar mucho más tiempo. Sé que me dieron la libertad, pero no quisiera aburrirles. Quiero ir a otra mención de la conversión.
Hemos visto en esta primera mención, en los tesalonicenses, la experiencia de ellos, cómo ellos fueron convertidos, y es esa obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en la conversión de nosotros los gentiles, cómo fuimos convertidos de los ídolos a Dios. O sea, de la conversión de nosotros los que éramos inconversos, ¿verdad? Cómo fuimos convertidos a Dios. Ahora quiero referirme a otra porción en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Ahí está el apóstol Pablo haciendo defensa de su conversión, haciendo un relato de su conversión, el apóstol Pablo. Capítulo 26, versículo 17. Hay tres relatos de la conversión del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Y en este relato del capítulo 26 veamos lo que dice el versículo 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, esto fue lo que le dijo el Señor a Pablo. Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego le hace la mención del versículo 17, donde hace la mención de su labor hacia los gentiles en la conversión de los gentiles. Repito el versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Con qué finalidad? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, quiero hablar acá de la labor de Pablo hacia los gentiles y específicamente quiero hablar de la conversión de las tinieblas y del gobierno de Satanás. Bien, no sé si vamos viendo los temas, quiero ir un poco, o sea, bien ordenado para que no nos perdamos, pero lo primero que vimos fue la obra del Espíritu Santo en la conversión de los inconversos para llevarlos a Dios. Lo que quiero que veamos ahora es cómo el apóstol Pablo fue usado para bendecir a los gentiles en la conversión de las tinieblas y del gobierno de Satanás. Ahora, veamos nuevamente que la conversión es desde un estado de ruina a un estado de gloria y victoria. Es la acción de revertir una condición moral condenable y a una nueva realidad en base a los parámetros morales de la luz de Cristo y la santidad de Dios. Es un de a. El acto de conversión, hermanos, requiere una comprensión, insisto en esto, de la realidad espiritual en que se encuentra esa persona. Como dice el texto, para que abra sus ojos. ¿Cómo iba a abrir sus ojos? ¿Obligándolos? No. ¿Cómo iba a abrir sus ojos? Por medio de la exposición de las escrituras, por medio de la exposición de la palabra, ¿verdad? Por eso Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bueno, el apóstol Pablo tenía que ir a los gentiles y abrir sus ojos. ¿Cómo? Por medio de la exposición de la palabra. La manera de abrir los ojos a los inconversos no es otra que por medio de la palabra de Dios predicada y explicada. No hay otra forma de abrir los ojos de los inconversos.
Bien, ahora examinemos los dos extremos de la conversión. Nuevamente examinemos los dos extremos en este texto. Dice primero, y leo el versículo 17 del capítulo 26 de Hechos. Dice, para que abra sus ojos, perdón, el 18. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí están los dos extremos de la conversión, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. Y luego la segunda porción dice, y de la potestad de Satanás a Dios, nuevamente a Dios. Así que tenemos los dos extremos de la conversión, de las tinieblas a la luz, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Ahora, lo primero, quiero desarrollar un poquito la primera idea de las tinieblas a la luz. Eso habla de la realidad de vida. Es una conversión de la realidad de vida. Una vida que era gobernada por las sombras del error, es decir, por la oscuridad espiritual, por la decadencia moral, por la ignorancia de Dios. Por eso dice de las tinieblas. Las tinieblas incluye todo eso. La oscuridad espiritual, la decadencia moral, la ignorancia respecto de Dios. Una vida gobernada por las sombras del error. Bien, es rescatado de eso. Dice, de las tinieblas. Pero no nos dejes ahí, ¿verdad? Dice, a la luz. Es llevado a la luz. Entonces, esa vida es llevada a la manifestación de Dios. Es decir, a la luz espiritual, a un estándar moral restaurado o santificado, a un conocimiento de Dios. De a conversión total, genuina, divina, de las tinieblas a la luz. La segunda expresión, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Si la primera expresión hablaba de la realidad de vida, la segunda expresión habla de bajo qué autoridad está sujeta esa vida. Esta autoridad tiene un sentido de derecho dentro de su jurisdicción. Dice, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Así que es una autoridad que tiene un sentido de derecho dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, esa autoridad reclama el derecho sobre las almas que tiene bajo su control o bajo su influencia. Una vida bajo la influencia del poder de Satanás es una vida que tiene sus intereses en el ámbito de la jurisdicción de Satanás, o sea, intereses terrenales, carnales y mundanos. Pero esa vida es llevada al reino de Dios bajo la autoridad benéfica del Dios de toda gracia y Padre de misericordias. Entonces ahora sus intereses, sus aspiraciones están en el ámbito de la jurisdicción de Dios, es decir, el reino de los cielos. Quiero hacer mención de aquel texto que dice que si no os convertís, no entraréis en el reino de Dios. La conversión es fundamental para un cambio de realidad de vida y también un cambio de autoridad. ¿Bajo qué autoridad está sujeta tu vida? Ahí lo tenemos. Hermanos, la conversión de a. No solamente de, no solamente que nos sacó de las tinieblas. Y alguien podría conformarse solo con eso, ¿verdad? Alguien podría conformarse con no ser condenado. Alguien podría decir, yo creo porque no quiero ir al infierno. Y se conforma con eso. Hermanos, abramos la perspectiva. Dios ofrece mucho más que esto. Dios nos ofrece llevarnos a la luz y sacarnos del gobierno de Satanás para llevarnos al gobierno de Dios, al reino de Dios. Qué ganancia, hermanos, qué ganancia tenemos. No despreciemos el don de Dios. No despreciemos lo que Dios nos ofrece. Ahora, por supuesto que esto lo tenemos, aunque no seamos conscientes, lo tenemos. Bien. Eh, y quiero terminar con esta explicación, porque, no, a ver, no quiero que se malentienda. El creyente genuino ha sido convertido a Dios.
y tiene todo esto a su favor. Pero qué lástima que no sea consciente de eso. Qué pena que no sea consciente de lo que Dios quiere hacer en su vida y que se conforme solamente con una vida religiosa, con un sistema de creencias. Es una vida muy pobre, es un cristianismo muy limitado. Hermanos, Dios desea que seas consciente de la conversión. Dios desea ver almas convertidas, realmente convertidas, no meramente personas que dicen que creyeron, sino personas en las que se manifiesta realmente el poder del Espíritu de Dios en la conversión de su vida. Hermanos, dejémonos, dejémonos llevar por la obra del Espíritu. Dejemos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dejemos obrar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Anhelemos, anhelemos la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pedro, que ya lo mencionamos la vez anterior, dice que nosotros tenemos que ser responsables de nuestro propio avance, de nuestro propio crecimiento, que debemos añadir, tenemos que ser diligentes en añadir las virtudes espirituales. No podemos ser necios en eso, no podemos conformarnos con menos. Tenemos que desear crecer, desear avanzar, desear disfrutar de todo lo que Dios ha dispuesto para que tengamos una vida plena en Cristo, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Muchas gracias nuevamente por su atención y vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra. Por medio de ella somos confrontados, pero también ella nos da los parámetros, la esperanza, nos da a dónde debemos apuntar, a dónde debemos dirigirnos, nos da claridad respecto de nuestra vida presente, de nuestra realidad presente, pero también de la expectativa futura. Nuestro Dios, te damos gracias por ello y te pedimos tu ayuda para poder ser conformados cada vez más, cada día más, a la imagen de tu Hijo, que le conozcamos más a Él. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.